Buenos días, mi nombre es Brian Javier Becerra Molina y en este video voy a hablar sobre el contexto histórico de los movimientos estudiantiles a nivel mundial y regional, donde se hablará temas como los orígenes de los movimientos sociales y estudiantiles, las primeras manifestaciones estudiantiles en Europa, los movimientos sociales y estudiantiles en América Latina, la lucha por la autonomía universitaria y el movimiento estudiantil en Colombia y las transformaciones recientes y legado. En primer lugar, voy a hablar sobre los orígenes de los movimientos sociales y estudiantiles. Los movimientos sociales surgieron como respuesta a diferentes formas de opresión presentes en la historia de civilizaciones, desde la rebelión de esclavos en Egipto, China y Roma, hasta las luchas por la democracia y los derechos humanos en la modernidad. Las movilizaciones sociales reflejan el deseo colectivo de transformación. A partir de la revolución industrial, las desigualdades entre clases sociales se profundizaron, lo que impulsó la formación de movimientos obreros y estudiantiles que buscaban justicia, educación y mejores condiciones de vida. En segundo lugar, voy a hablar sobre las primeras manifestaciones estudiantiles en Europa. El movimiento estudiantil moderno surgió en el contexto de las guerras napoleónicas. En Prusia, los estudiantes exigieron a Federico III un gobierno representativo en una universidad libre. Posteriormente, durante la Revolución Francesa, en 1793 se eliminó el dominio de la Iglesia sobre la educación y se estableció la Universidad de Francia, dando paso a una educación laica. Otro caso relevante fue la caída de Metternich en Austria, donde los estudiantes participaron activamente en la lucha por la libertad académica y política, oponiéndose a la censura y el control clerical. Estos hechos marcaron el inicio de un papel activo de los estudiantes como agentes de cambio social en Europa. En tercer lugar, voy a hablar sobre los movimientos sociales y estudiantiles en América Latina. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, las ideas liberales europeas llegaron a América Latina a través de intelectuales emigrantes, especialmente italianos y españoles. En este contexto surgieron los movimientos obreros y el campesino, que luego influirían en los movimientos estudiantiles. Durante la Primera Guerra Mundial se produjeron importantes transformaciones. Surgió el proletario y se consolidó la clase trabajadora. Aparecieron movimientos de huelga como Córdoba en Argentina y el de la Universidad Mexicana. Se crearon los primeros sindicatos. En Brasil fue en 1917, en Argentina en 1918, Perú, México y Colombia en 1919. En los años 60 los movimientos retomaron fuerza y exigieron reformas sociales y educativas. Estos movimientos también se vieron influidos por la revolución bolchevique de 1917, el anarquismo y el marxismo, generando una conciencia crítica y de resistencia frente a los regímenes autoritarios de la región. En cuarto lugar, voy a hablar sobre la lucha por la autonomía universitaria. Uno de los rasgos más importantes de los movimientos estudiantiles latinoamericanos fue la búsqueda de autonomía universitaria. A partir del siglo XX, los estudiantes reclamaron independencia frente a los gobiernos y estructuras tradicionales, demandando libertad de cátedra, participación democrática y modernización educativa. Como por ejemplo, en México de 1929 logró la autonomía de la Universidad Nacional y definió las funciones de la universidad moderna: docencia, investigación y difusión cultural. En Argentina, en 1918 proclamó la reforma universitaria que democratizó la educación, eliminó la influencia clerical y promovió la participación estudiantil en el gobierno universitario. Y también tenemos como ejemplo Chile. En 1960 a 1970 los estudiantes impulsaron reformas científicas y sociales políticas y resistieron la represión tras el golpe militar de 1973. El quinto tema que les voy a hablar es el movimiento estudiantil en Colombia. En Colombia los movimientos estudiantiles tienen antecedentes desde la época colonial y republicana, aunque adquirieron fuerza en el siglo XX. Entre los hitos más relevantes están la Universidad de Antioquia. En 1921 protestaron por la negativa de colocar el relato de libertad Fidel Cano, lo que derivó en un paro con gran apoyo nacional.
Universidad Cauca, 1926, fue una huelga estudiantil contra la imposición de prácticas religiosas obligatorias. En la década de 1950 aumentó la organización estudiantil. En 1957, estudiantes de secundaria y universidades públicas y privadas participaron en protestas nacionales. En los años 60 y 70 se influenció la Revolución Cubana y el auge de los movimientos de izquierda frente a la representación estatal. Y en el año 1979 la UPTC, vemos el caso de Hernán Benítez, estudiante desaparecido, que impulsó el catedralazo, símbolo de resistencia y defensa de los derechos humanos dentro del ámbito universitario. Y en sexto lugar y último tema, voy a hablar sobre las transformaciones recientes y legado. Desde a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, los movimientos estudiantiles en América Latina se han articulado con causas globales, como la defensa de la educación pública, la equidad social y la resistencia frente al neoliberalismo educativo. A partir de los años 2000, con el Foro Social Mundial y los movimientos como el zapatismo en México, los estudiantes fortalecieron su papel como parte de una red global resistencia. En Colombia, este legado continúa con la creación de la MANE en el 2011 y la UNES en 2018, que mantienen las banderas históricas de autonomía, democracia y educación gratuita y de calidad.